Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy quiero compartir una nueva entrega de lo que últimamente estamos subiendo al canal. Cuentos con mensaje. Sí, ya hemos subido creo que unas 3 o 4 entregas y en ellas os he traído un mensaje. Hemos hablado sobre las 7 humanidades, sobre el cuidado del planeta. También hemos hecho un apartado sobre los sueños premonitorios, o he conversado con vosotros sobre el eslabón perdido, y hoy os traigo un nuevo cuento titulado Recién llegados. No quiero desvelar nada, pero al final del vídeo hablaremos sobre un punto que toca de refilón, de pasada aquí en el cuento, que es la superpoblación, y después también sobre las construcciones de las pirámides de Egipto. Bien, espero que el cuento sea de vuestro agrado. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que me dais. Muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios y visualizaciones. Yo encantadísimo de traeros día a día este contenido. También que sepáis que los cuentos que hay aquí son atemporales. Los podéis escuchar en cualquier momento de la vida. Tengo cuentos subidos de hace un año que ahora están pegando una explosión importante porque YouTube los está mostrando más. Quiere decir que todos los cuentos son súper interesantes, os lo garantizo, de verdad. Bueno, como digo, muchísimas gracias y sin más dilación, comencemos. Recién llegados. Todo comenzó hace muchos años, tantos que me sería imposible llevar la cuenta, en un lugar que vuestros astrónomos llaman Próxima Centauri b. Se trata de un exoplaneta que orbita alrededor de la estrella enana que habéis bautizado como Próxima Centauri, a unos 4.2 años luz de aquí. Aunque se trata de un planeta oscuro y frío, era lo que solíamos llamar hogar. Pertenezco a una casta de guerreros, la especie más evolucionada, y al igual que vosotros, dominábamos el planeta. Nuestra civilización era muy avanzada, tanto como lo será la vuestra dentro de miles de años. El afán de toda ciencia siempre ha sido alargar la esperanza de vida. Al igual que en vuestra civilización, con el paso de los años, comenzamos a curar enfermedades que antes eran terminales con la simple ingestión de un medicamento. Eso dejó paso a tratamientos experimentales de modificación de nuestro ADN. Más tarde, nuestra sangre fue modificada genéticamente. Conseguimos lo que todo ser vivo anhela, la vida eterna. Nuestra nueva sangre, modificada en laboratorio, hacía que nuestras heridas cicatrizaran 100 veces más rápido. Más tarde, una nueva modificación hizo que ninguna enfermedad vírica o bacteriana pudiese reproducirse en nuestros organismos. El siguiente progreso fue la evitación de la oxidación celular. No envejecíamos, no moríamos. Nos volvimos seres hematófagos. Nuestros cuerpos necesitaban alimentarse de la sangre de otros seres vivos. Nuestros nuevos organismos transformaban aquella sangre en energía. La población comenzó a crecer de una manera alarmante. Si seguía aumentando a esa velocidad, en unos pocos años seríamos demasiados para compartir los escasos recursos de nuestro planeta. Era necesario atajar el problema de raíz. La primera medida que se tomó fue prohibir la reproducción de la especie. Esta medida no tuvo mucho éxito. Muchos de los nuestros decidieron reproducirse en secreto. La siguiente medida fue más restrictiva, la esterilización obligatoria. Engañados por nuestros líderes, tras la apariencia de una nueva modificación sanguínea, fuimos todos esterilizados. Nos volvimos seres tristes, con todo el tiempo del mundo y nada que hacer. Imagina la rutina de vivir cientos de años en una vida vacía. Nada era nuevo,
Todo había sido probado ya. Yo trabajaba como científica y un buen día escuché que estaban reclutando personal para explorar otros planetas. Me ofrecí voluntaria sin dudarlo. La vida en mi planeta había tocado techo. Tras años de preparativos, comenzó la expedición. Un gran vehículo trasladaría a cientos de nosotros a través del espacio en busca de otras formas de vida. Nuestra misión era estudiar el entorno y enviar la información obtenida a nuestro planeta. Éramos exploradores. Nuestro transporte estaba dotado de cápsulas de hibernación. Los pasajeros permanecimos dormidos durante el viaje. Pudieron ser cientos de años. Para mí fue una noche. Cuando desperté, todo estaba en llamas. Pequeños trozos de metal brillaban por el horizonte. Gran parte del fuselaje del vehículo se había desintegrado al entrar en contacto con la órbita terrestre. Algunos decían que nuestro transporte no estaba preparado para atravesar vuestra atmósfera. Otros que algo debió impactar contra él, lo que provocaría que fuera a la deriva. Hay quien piensa que ese siniestro fue intencionado. El caso es que el vehículo acabó hecho pedazos en algún lugar de lo que hoy llamáis el desierto de Sáhara. Habíamos caído en un planeta primitivo, sin posibilidad de comunicarnos con el exterior. La luminosidad que había en vuestro planeta era algo nunca visto por nosotros. Teníamos la sensación de yacer en el interior de un horno en llamas. Todo a nuestro alrededor era polvo y arena. La cercanía que tiene este planeta al Sol que lo alumbra nos hacía pensar que era imposible que albergase ningún tipo de vida. El primer día cayeron decenas de los nuestros. Descubrimos de la peor manera posible que, por algún motivo, nuestra sangre era extremadamente fotosensible. El poder destructivo de la radiación de vuestro Sol se acentuaba en nosotros. Nuestros cuerpos ardían en cuestión de minutos. Yo, al igual que hicieron unos cuantos, para protegerme de aquel fuego radiante, excavé en la arena un túnel con mis propias manos, enterrándome en vida. Pensé que era el final. Cuando has vivido tantos años pensando que eras inmortal, la idea de morir se hacía más difícil de digerir. Pasaron las horas y se hizo de noche. Algunos de los nuestros salieron a la superficie para comprobar que el peligro había pasado. Fue un alivio pensar que aún había esperanza en este planeta. El siguiente descubrimiento que hicimos fue la escasa gravedad de la atmósfera. Hemos calculado que nuestro planeta ejerce en torno a 5 veces más fuerza que el tuyo. Para nosotros, movernos por las dunas era prácticamente como deslizarse por el aire. Descubrimos que de forma cíclica el fuego de vuestro Sol volvía a aparecer para arrasarlo todo, dejando paso horas después a una nueva noche donde podíamos seguir con nuestras vidas. Poco a poco nos adaptamos al entorno. A la caída del sol avanzábamos a través del desierto todo lo rápido que podíamos con la esperanza de encontrar otras formas de vida. En nuestro camino solo encontrábamos pequeños escorpiones e insectos que se escondían del calor bajo tierra. Aquellos pequeños seres no eran suficiente para alimentarnos a todos. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que nos topamos con alguien de tu especie. Era un campamento pequeño, una familia nómada que estaba viviendo en una especie de jaimas. Vestían ataviados con trapos que les cubrían de arriba abajo, solo les asomaba la mirada. Nos observaron con estupor, como si fuéramos diablos, una clase de monstruos del desierto. Olimos su sangre a cientos de metros de distancia. Su respiración llegaba a nuestros oídos como una ventisca. Se movían de una forma lenta y predecible. Llevábamos tiempo sin alimentarnos y nuestro apetito no nos dejaba pensar. Aquellas personas eran presa fácil. Caímos encima de ellos como fieras hambrientas. Era cuestión de supervivencia, ellos o nosotros.
Tras alimentarnos, nos percatamos de que aquellos seres no eran tan diferentes a nosotros. Misma constitución corporal y similar tamaño. Tal vez su tez oscura y su constitución ósea les hacían parecer distintos. Sus movimientos eran lentos y torpes, difíciles de imitar para nosotros. Esto más tarde se convertiría en un problema. No sería fácil pasar desapercibido entre los humanos. Tras semanas de vagar por el desierto, llegamos a lo que en aquel momento creíamos el paraíso. Un gran río verde que serpenteaba entre medias de las dunas. Un río cuyas aguas reflejaban de forma cristalina la vegetación que se agolpaba a su alrededor. Aquel río estaba lleno de vida y por fin comprobamos que este planeta no se encontraba en peligro de extinguirse. Su amplia arboleda y su vida animal fue como un rayo de esperanza en un pasaje oscuro y tenebroso. Aquel río era llamado por los humanos el río Nilo. Con el tiempo aprendimos que el río no solo daba vida, también la quitaba. En época monzónica, el río arrasaba todo lo que encontraba a su paso. En periodos de sequía, los animales que dependían de su caudal perecían agónicos. Con el paso de los años nos percatamos de que estos períodos, al igual que casi todo en este planeta, eran cíclicos, dividiéndose los cambios de caudal del río en 3 ciclos de 4 meses cada uno. Pero el río no era el único problema. Las tormentas de arena hacían que fuera muy difícil la supervivencia en el lugar. Esas tormentas movían dunas enteras y en ocasiones incluso el cauce del río. Realizamos varias construcciones subterráneas para cobijarlos durante el día, aunque no pasábamos desapercibidos. Pronto los lugareños conocieron nuestras costumbres. Vivían durante el día y se ocultaban durante la noche. Sus hogares eran chozas rudimentarias hechas de barro, en el mejor de los casos. Nos agasajaban con ofrendas de animales al objeto de salvar sus vidas. En aquellos años, aquella civilización estaba fascinada por las aves a las que rendían culto, especialmente aves de presa. Les fascinaba su habilidad para surcar los cielos. Se trataban de seres primitivos inundados con supersticiones absurdas. Durante el día, mientras descansábamos en nuestra guarida, escuchábamos hablar a aquellos humanos. Aprendimos su idioma. Eran principalmente agricultores que dependían del río para vivir. Ellos, irónicamente, solo distinguían 2 períodos, uno al que llamaban caos, en el que las inclemencias meteorológicas hacían muy difícil la vida en aquel hábitat, perdían cosechas enteras, sus viviendas, incluso sus vidas, y aquel al que llamaban orden, en el cual todo iba bien y su existencia proliferaba. La noticia de nuestra presencia en el lugar corrió como la pólvora. Recibimos una invitación de su líder, el cual quería recibirnos en sus aposentos. La noche siguiente nos dirigimos a reunirnos con él. Ese líder se hacía llamar Menes, un hombre de complexión atlética y aspecto marcial, que quería saber todo acerca de nosotros. Uno de los nuestros, llamado Oris, quien en nuestro planeta se dedicaba a gestionar las relaciones entre pueblos, vio una oportunidad para conseguir el poder entre esos seres arcaicos. Diplomáticamente, Oris consiguió que nos construyeran un templo para vivir, un lugar donde desarrollar nuestras vidas con normalidad y no bajo tierra como cucarachas. Al fin y al cabo, parecíamos destinados a dominar este mundo, o eso creíamos entonces. Compartimos con el faraón conocimientos básicos de toda clase de materias, desde medicina, arte, ciencia, arquitectura, tecnología, etc. Les enseñamos a construir presas para contener el río. Aquellos seres eran dignos de estudio, capaces de lo mejor y de lo peor. Lo único que habíamos visto malo hasta ese momento es que tomaban como esclavos a seres de su propia especie. La vida de los humanos parecía ser corta, tan solo un puñado de años. Sucesor tras sucesor, reyes y faraones nos adoraban como a dioses.
crecían oyendo leyendas sobre nosotros, como si lleváramos allí desde el principio de los tiempos, sin envejecer, sin fallecer. Se obsesionaron con la búsqueda de la inmortalidad. Aquellos faraones harían cualquier cosa para conseguirla. Nos bautizaron con el nombre de espíritus de los muertos, ya que compartíamos con ellos recuerdos y anécdotas de sus antepasados, de cómo vivían, de cómo eran y lo que hicieron en vida. Anhelaban vivir como nosotros, convertirse en dioses. Pero vivir como nosotros tenía un alto precio: no poder volver a ver la luz del sol. No era tarea fácil modificar genéticamente la sangre humana para que se beneficiara de la vida eterna. Sin laboratorios ni medios resultaba imposible llevar esa práctica a cabo, aunque conociéramos la teoría. Se nos ocurrió algo que podía funcionar: una transfusión sanguínea. Quizás si transferíamos nuestra sangre perfeccionada sintéticamente a un cuerpo humano, éste se beneficiaría de sus ventajas. Oris, como buen diplomático, consiguió llegar a un acuerdo con el líder de la época, el faraón Zoser. A cambio de su vida eterna, tenía que construir una gran construcción, un edificio donde pudiéramos vivir cómodamente, que fuera robusto, hecho de piedra, lo suficientemente lejos del río para evitar sus cambios de caudal, pero lo bastante cerca para poder alimentarnos con facilidad. El faraón accedió a nuestra petición imponiendo una condición: ese sería también su hogar cuando alcanzase la vida eterna. Puso a nuestra disposición al hombre más erudito del reino, un hombre enclenque llamado Imutes. Él se encargaría de gestionar todo, desde el material de construcción hasta la mano de obra. Queríamos realizar una gran edificación, un bloque sin ventanas donde reinara la oscuridad. Debía de ser hecho de piedra, cuanto más sólido mejor. Nos costó mucho hacer entender a aquel hombrecillo lo que queríamos construir. En una época donde una choza de barro era el mayor lujo que conocían, era imposible que imaginaran nada más allá. Para que se hiciera una idea mental de lo que pretendíamos construir, le explicamos que queríamos construir algo tan grande como una montaña, que albergase en su interior habitaciones, cámaras comunicadas por pasillos donde poder vivir todos nosotros. En su cabeza parecía imposible. Una montaña era obra de un dios, pero nosotros éramos dioses, al menos para ellos. Le dimos indicaciones precisas de lo que queríamos construir y la manera de hacerlo, desde cómo tallar las piedras hasta cómo transportarlas utilizando tracción animal. Trabajamos codo con codo durante años, hasta que acabamos aquella obra majestuosa. Una especie de montaña escalonada se erguía en el horizonte de aquel desierto, una obra digna de un dios. Lo prometido era deuda. Intentamos la transfusión de sangre con el faraón. Debíamos extraer la mayor parte de su sangre humana para dejar paso a nuestra sangre modificada. Algo salió mal. Con la primera extracción, su cuerpo comenzó a temblar. Murió en cuestión de minutos. Su organismo había perdido mucha temperatura. Aunque no salió como esperábamos, hicimos creer a su pueblo que su faraón ya poseía la vida eterna. Estaba terminantemente prohibido entrar en su morada de resurrección. Sus descendientes anhelaban el mismo objetivo. Aquellos gobernantes tenían todo lo que podían desear. Sin embargo, apenas vivían una treintena de años para disfrutarlo. Uno tras otro fueron construyendo edificaciones similares a lo largo y ancho del río Nilo. Cada vez más grandes, cada vez más perfectas, cada vez más ostentosas. Algunos incluso construían estatuas gigantes de seres mitológicos, las cuales, según sus creencias, protegerían su morada durante el día. Siempre bajo la misma promesa, siempre el mismo deseo. Intentamos sin éxito realizar diferentes transfusiones de nuestra sangre a aquellos terratenientes.
Solventamos el problema de la pérdida de temperatura corporal mediante un vendaje de cuerpo entero realizado con fina seda. Aquellos organismos no aceptaban nuestra sangre, éramos demasiado diferentes. Sin embargo, nuestras vidas mejoraron notablemente. Teníamos todo lo que podíamos desear. Los sacrificios u ofrendas cada vez eran mayores. Teníamos más alimento del que necesitábamos. Dioses viviendo entre mortales. Aquellos años dorados duraron siglos, si bien, como todo en esta vida, llegaron a su fin. Nuestras edificaciones llamaron la atención de otras civilizaciones. Esos forasteros habían escuchado mitos y leyendas sobre nosotros, y ejércitos enteros querían explorar aquellas montañas hechas por el hombre. Vivir en ellas comenzó a ser peligroso. Decidimos trasladarnos a un lugar más discreto, un sitio que pasara desapercibido a los ojos de visitantes extranjeros. Hicimos construir nuestra nueva morada en un valle en la ciudad de Tebas. Una morada esculpida en un valle secreto cuya ubicación permanecería desconocida durante años. Los faraones harían que los obreros utilizados para su construcción vivieran concentrados en un poblado cercano. Todo ello para garantizar que el emplazamiento de las sepulturas quedara en secreto. Aquel valle fue la última morada para decenas de faraones. El valle fue nuestro hogar por algún tiempo, si bien, como era de esperar, la población local terminó descubriendo su ubicación. Aquel pueblo se alzó en armas contra los que un día veneraron. Descubrieron que sus faraones habían fallecido. Aquellos rebeldes adoraban al todopoderoso dios Ra o dios del sol, dado que era el único que podía acabar con nosotros, el único enemigo del que huíamos despavoridos. A plena luz del día, aquellas criaturas temerosas profanaron nuestros aposentos con el fin de acabar con nuestras vidas. Prendieron fuego en los accesos para que saliéramos al exterior a plena luz del día. Al llegar la noche, caímos contra ellos como un vendaval arrasa todo a su paso. Lo hicimos de forma desproporcionada. Nuestro objetivo era dar una lección a esas personas y sentar precedente. Todo ello al objeto de desalentar a posibles rebeldes que quisieran plantarnos cara. Pero no fueron decisiones acertadas, conseguimos el efecto contrario. Aquellos rebeldes se convirtieron en mártires y lo que al principio eran decenas se convirtieron en miles. Hombre combatiendo a dioses. Llegaba el momento de abandonar aquel lugar. Algunos de los nuestros fueron hacia el continente asiático, otros hacia Europa. Una docena de nosotros hicimos construir la embarcación más grande y moderna jamás vista en ese mundo. Una lo suficientemente segura para viajar durante miles de millas sin riesgo a naufragar. Una noche de luna plena zarpamos, abandonando el lugar que durante siglos fue nuestro hogar. Navegamos por un Nilo hasta desembocar en el mar Mediterráneo. Bordeamos la costa africana durante días. Luego nos adentramos en el inmenso océano en busca de un nuevo lugar donde vivir. Un lugar alejado, donde nunca nadie hubiese oído hablar de nosotros y donde poder comenzar una nueva vida. Un lugar al que llamar hogar. Y bien, queridos oyentes, ¿qué os ha parecido este cuento? Muchas gracias por haberlo escuchado. Y ahora vamos a diseccionarlo un poquito. Vamos a hablar, para mí, de dos temas fundamentales. Primero, parece ser que es una civilización extraterrestre donde tuvo el problema de la superpoblación y acabaron aquí en el planeta. Vale, vamos a tratar ese punto. Os voy a dejar un par de preguntas para que reflexionéis. Nosotros ahora mismo somos ya más de 8.000 millones de personas en el planeta. Y yo os pregunto,
¿Creéis que la superpoblación es un problema importante? ¿Y qué haríais vosotros para tratar de atajar este problema? Otra pregunta sobre esto es, ¿creéis que el planeta está capacitado para albergar tanta vida? ¿O por el contrario, que sí, que somos muchos, pero que estamos mal repartidos? Es decir, todos acabamos habitando en el mismo sitio, en las grandes urbes, en las grandes ciudades. Sin embargo, los pueblos de alrededor de las ciudades, los pueblos del interior están totalmente abandonados. Allí hay 4 gatos. Aquí en España hay pueblos con muy poco índice de habitantes, poquísimo, bajísimo. En cambio, las grandes capitales están saturadas. Por eso pregunto yo, sí, somos muchos, pero es que estamos mal repartidos, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros? Y la última pregunta tiene que ver ya con la segunda parte del mensaje. Esta gente del relato se instaura aquí en la Tierra y a partir de ahí comparte tecnología con los seres que hay y construyen las pirámides de Egipto. Gran enigma y gran misterio, la construcción de las pirámides de Egipto. ¿Qué pensáis vosotros sobre ello? ¿Habéis investigado acerca de esta construcción? Pero bueno, es que no solamente existen las pirámides de Egipto, existen pirámides por cantidad de países alrededor del mundo. O sea, Indonesia, México, bueno, y un montón. Entonces, estas construcciones, ¿cómo surgieron? ¿Pensáis que el ser humano en aquella época estaba capacitado para levantar semejantes alturas, semejantes construcciones, semejantes pirámides? ¿Estábamos preparados para eso? ¿O tuvo que venir alguien de fuera e indicarnos el camino de cómo levantar esas construcciones? Ahí lo dejo. Como siempre, cuentos con mensaje para reflexionar y para investigar acerca de la humanidad y acerca del mundo en que vivimos. Yo creo que es muy importante dar fuerza y dar un poquito de trabajo a esa parte de la mente llamada la mente abstracta, para no solamente anestesiarnos y pensar solo con la mente concreta y únicamente ver programitas de estos de variedades de la tele y cosas de este estilo. No, yo creo que tenemos también que hacer un poco de introspección, conocernos a nosotros mismos y conocer el mundo en que vivimos, ¿no os parece? Y bueno, yo desde aquí quiero aportar mi granito de arena. Mil gracias por haber estado ahí, mil gracias como siempre por todo vuestro apoyo. Os mando un abrazo de luz, un beso súper fuerte. Mi energía positiva, que tengo un montón, también os la transmito a todos vosotros. Y no os vayáis muy lejos porque espero que la siguiente entrega sea inminente. ¡Chao!